Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Recuerden que mi nombre es Jan. Es un gusto que estén escuchando este audio. En el tema anterior veíamos la importancia de la disciplina espiritual para nuestra vida. A manera de introducción hablábamos de esa disciplina. Así que en el tema de hoy veremos la primera de esas disciplinas espirituales. Y esa disciplina tiene como nombre el consumo de la Biblia. Esta será la primera parte de esta disciplina. Y es que no hay disciplina más importante que el consumo de la palabra de Dios. Nada puede sustituir eso. No hay dieta más saludable que consumir el pan y la leche de la escritura. Razones hay muchas. Por ejemplo, en la Biblia, Dios nos habla a nosotros especialmente sobre Jesús, quien es la encarnación de Dios. La Biblia nos muestra la ley de Dios y cómo podemos evitar quebrantarla. Ella nos muestra cómo Cristo murió sin pecado, siendo el sustituto por los quebrantadores de la ley, y cómo debemos arrepentirnos y creer en Él para ser justos delante de Dios. En la Biblia aprendemos la voluntad y los caminos de Dios. En la Biblia encontramos cómo Dios desea que vivamos y cómo podemos traer gozo y satisfacción a nuestra vida. Si queremos conocer a Dios y ser piadosos, debemos conocer la palabra de Dios íntimamente. ¿Sabías que la mayoría de encuestas muestran que un gran porcentaje del cristianismo no conoce la Biblia? Y es que para muchos la escritura es solo un libro histórico, incluso un mito. Aún así, siguen profesando que son cristianos, pero un cristiano sin Biblia es tan solo una persona más del común. Por esto, el consumo de la Biblia no solo es la disciplina espiritual más importante, sino la más amplia. Del consumo de la Biblia se desprenden las demás subdisciplinas como si fuera una universidad en la cual hay un nombre principal y luego se divide en diferentes facultades. La parte más fácil de las disciplinas relacionadas con el consumo de la palabra de Dios es simplemente oírla. ¿Por qué se considera una disciplina? Porque si no nos disciplinamos a nosotros mismos en escuchar la palabra de Dios regularmente, podremos caer en el error de solo escucharla accidentalmente, solo cuando sientas el deseo. O nunca vas a escucharla toda. Debemos desarrollar nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios firmemente, especialmente atendiendo a una iglesia donde la palabra de Dios sea fielmente predicada a través de sermones fieles a la Biblia o escuchando la Biblia en audio. Jesús una vez dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas capítulo 11, versículo 28. El propósito de consumir la Biblia no es escucharla, sino guardarla y ponerla en práctica. Es decir, escuchar la Biblia y hacer todo lo que Dios dice que debemos hacer para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Así que Jesús nos anima a escuchar en el consumo de la Biblia, desarrollar allí nuestra habilidad de escuchar la Escritura. Otro pasaje que enfatiza la importancia de escuchar la Escritura es Romanos 10:17. Allí dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que una persona va a crecer o convertirse tan solo con escuchar la palabra de Dios una vez, ni dos, sino una relación constante con la Escritura, escuchando sermones basados en la Biblia, estudios bíblicos, la Biblia en audio, etcétera. Debemos recordar que el éxito depende de cuánto tiempo invirtamos diariamente en escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo instó a Timoteo diciéndole, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. Y esto mismo aplica a nosotros hoy día, pues Pablo nos exhorta a disciplinarnos en el oír la palabra de Dios. Algunos dicen que pueden adorar a Dios en otros lugares que no sea la iglesia, por ejemplo en un parque, al lado de un lago, en el zoológico, en el acuario. Sin embargo, la adoración a Dios no se puede separar de la escritura. Esta es la importancia del templo, pues allí se nos obliga a unir la lectura de la Biblia con la oración. Aunque debemos aceptar que si vas a uno de estos lugares a leer la palabra de Dios en alto, o escuchar allí algún sermón también es válido. Aunque si quieres leer la palabra de Dios en alta voz a la iglesia o a un grupo pequeño, debes aprender a leerla bien. Muchas veces podemos cometer el error de leer mal, incluso sin entusiasmo, aburridos, y esto hará que los oyentes no quieran leerla. Si vas a leer la Biblia, debes practicar, debes buscar en internet trucos y consejos para leer en alta voz y cómo dirigirse a otros. Por lo tanto,
Escuchar la palabra de Dios no es una mera actitud pasiva, sino que es una disciplina que debe ser cultivada. Si aún tienes dudas de la necesidad de leer la escritura, mira las estadísticas. De acuerdo a una revista llamada USA Today, sí, Estados Unidos de hoy, en una encuesta que ellos hicieron, solo el 11% de estadounidenses leen la Biblia cada día. Un poco más de la mitad la leen una vez al mes. Por supuesto, alguien podría decir que esto es solo una encuesta a un grupo minoritario, o que no todos son cristianos profesos. Sin embargo, nos da una idea de lo que está sucediendo. Si alguien quiere ver las encuestas, pueden buscar en la página de internet www.barna.com. Cuando vemos estas estadísticas a la luz de 1 Timoteo 4:7, debemos preocuparnos porque el no consumo de la Biblia puede llevarnos a otro tipo de comportamientos contrarios a la Escritura. El mismo Jesús preguntaba a la gente, ¿no habéis leído? Aparece en Mateo 19:4, en Marcos 12:20. Él asumía que aquellos que clamaban ser el pueblo de Dios leían la Biblia y por lo tanto, esta pregunta implicaba una familiaridad con la palabra de Dios. Jesús, durante su tentación, le planteó al enemigo un paralelismo entre el pan y la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, indicándonos que debemos leer toda palabra para que podamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que la palabra de Dios fue inspirada por Él, respirada de su boca. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Acaso no deberíamos leerla? Y Apocalipsis 1:13 añade, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La promesa en este pasaje es clara. Sin embargo, debemos tener en claro que la palabra bienaventurada significa bendecido. Así que Dios promete que aquel que lea y presta atención a las palabras de su escritura será bendecido. La razón principal es que nos disciplinamos para alcanzar la piedad, la bondad, la misericordia. Las disciplinas espirituales son vías escriturales que nos van a llevar a la gracia transformadora de Dios. Por eso debemos poner atención al consumo de la Biblia, porque no hay nada en este mundo que nos ayude a ser como el Hijo de Dios que el Espíritu de Dios trabajando en nosotros a través de la palabra de Dios. Si quieres ser como Jesús, debes disciplinarte en leer y escuchar la palabra de Dios. Ahora, te voy a decir 3 consejos prácticos para el estudio exitoso de la Biblia. Primero, encuentra el tiempo. Quizás una de las principales razones por la que los cristianos no leen la Biblia entera en su conjunto es por la falta de tiempo o por no encontrar el tiempo. A algunas personas les da pereza leer un libro de 200 páginas y cuando se encuentran con la Biblia es peor. Pero, ¿sabías que se puede leer la Biblia entera en unas 71 horas? Eso es menos que el promedio de tiempo que una persona pasa al frente de la televisión cada mes. En otras palabras, si una persona cambia el tiempo de la televisión por leer la Biblia, podría leerla entera en unas 4 semanas más o menos, o incluso menos de 4 semanas. Imagina que si lees 15 minutos por día la Biblia, puedes terminarla en menos de un año. Solo 5 minutos te tomaría leerla casi 3 años. Por eso, en este primer encuentro, te estoy animando a disciplinarte en el estudio de la Biblia. Disciplínate para encontrar tiempo, pero no lo hagas antes de irte a dormir, pues la mente está cansada y no vas a retener mucho. El segundo consejo que te puedo dar es que encuentres o que hagas tu propio plan de lectura de la Biblia. En el internet abundan los planes de lectura. Algunas Biblias de estudio también proveen estos planes. Incluso algunas iglesias los regalan. Aunque también puedes hacer tu mismo plan, leyendo, por ejemplo, 3 capítulos cada día, 5 los domingos, y te llevarán a leer la escritura en menos de un año o en un año aproximadamente. Si lees 3 capítulos del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento cada día, habrás leído el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo Testamento 4 veces en 12 meses.
Así que al plan de lectura también puedes añadirle una hoja donde lleves un registro de los libros que estás leyendo. El tercer consejo es encontrar al menos una palabra, una frase, un versículo para meditar cada vez que lo leas. En un audio futuro hablaremos de la meditación cristiana. Por ahora, debes enfocarte en consumir la Biblia, vivir en ella. En este tercer consejo, lo que te pido es que escojas la sección que deseas y pienses en ella. Así que debes sumergirte en la Biblia y encontrar el gozo de estudiarla. Leer la Biblia es una cosa, pero estudiarla es otra muy diferente, pues estudiar la Biblia nos da profundidad en ella. Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es que el estudio de la Escritura fortalecerá nuestra mente. Veamos 3 ejemplos de un corazón entregado al estudio de la palabra de Dios. En Esdras capítulo 7, versículo 10 dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Así que Esdras, número 1, había preparado su corazón. Número 2, para estudiar la ley de Jehová. Número 3, para cumplirla. Y número 4, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Antes de ser un maestro a Israel, Esdras preparó su corazón para estudiar la escritura y aplicarla a su vida. Un segundo ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 11. Los misioneros Pablo y Silas habían escapado de Tesalónica después de que su éxito evangelístico provocara celos entre los judíos. Luego llegaron a Berea para llevar el evangelio, pero los judíos respondieron diferente a los apóstoles. Dice allí que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Estos judíos fueron valorados como nobles por el hecho de escudriñar la escritura. El tercer ejemplo se encuentra en 2 de Timoteo 4:13. Allí dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El apóstol Pablo estaba en prisión, escribiendo una de sus cartas del Nuevo Testamento. Y sabiendo que Timoteo iba a visitarlo, le pidió los libros o los rollos y los pergaminos. Estos libros y pergaminos seguramente eran copias de la escritura. Pablo deseaba su Biblia para poder escribir sus cartas y seguir estudiando sobre todo de su Salvador. Así que la invitación está hecha. Te animo a disciplinarte en el consumo de la Biblia, para que, así como le dijo Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y de que dice y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Muy bien, amigos, que Dios les bendiga. Y en el próximo tema hablaremos de la segunda parte de la disciplina del consumo de la Biblia. Hasta entonces. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.